Hola, mi nombre es Luis Enrique Ontiveros Zúñiga. Soy estudiante en la licenciatura de Médico General en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. Y es para mí un placer presentarles el siguiente tema: cáncer de endometrio en oncocápsulas. Así que comencemos. Entonces, para comenzar hablando de este tema tan importante y que es muy sonado, vamos a hablar sobre la descripción en general de este tema. Tenemos que el cáncer endometrial es un tipo de cáncer que comienza en el útero. Recordemos que el útero es el órgano pélvico hueco en forma de pera, donde en este órgano se va a llevar a cabo la reproducción y el desarrollo fetal. El cáncer de endometrio puede comenzar en la capa de las células que forma el revestimiento del endometrio del útero, y este tipo de cáncer a veces se denomina cáncer de útero. Y existen otros tipos de cáncer que se pueden formar en el útero, incluyendo el sarcoma uterino, pero son mucho menos comunes que el cáncer endometrial. Este tipo de cáncer es el más común y a menudo se detecta en una etapa temprana porque con frecuencia va a producir sangrado vaginal, que es anormal. Si el cáncer endometrial se descubre temprano, la extirpación quirúrgica del útero con frecuencia va a ser uno de los tratamientos más eficaces para este tipo de cáncer. Continuemos. Ahora tenemos los síntomas y signos que se pueden presentar en este tipo de cáncer, los cuales tenemos, como podemos ver en la imagen, un sangrado vaginal, una secreción vaginal abundante y un dolor abdominal. Para entrar un poquito más en detalle en ello, pues podemos hablar del sangrado vaginal. Por ejemplo, un sangrado anormal de la vagina, incluyendo sangrado en periodos normales o manchado, un sangrado después de la menopausia, es decir, un sangrado vaginal después de la menopausia. También puede haber episodios de sangrado vaginal frecuentes, fuertes o extremadamente prolongados después de los 40 años. Y también tenemos el dolor abdominal bajo o también acompañado con calambres pélvicos. Un dolor pélvico, como le decimos. ¿Se fijan los signos y síntomas? Pues como mencioné, son muy simples, pero esto nos puede ayudar a tener un diagnóstico oportuno y también a darle un tratamiento eficaz a tiempo. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar sobre las causas. Ahora bien, el cáncer de endometrio es el tipo más común de cáncer uterino. Aquí en este tipo de cáncer no va a tener una causa exacta, sin embargo un aumento de los niveles de la hormona, por ejemplo en este caso el estrógeno, parece ser uno de los factores más influyentes, ya que este tipo de hormona pues va a estimular la formación del revestimiento del útero, y esto puede llevar a que se presente un crecimiento anormal del endometrio y llevar a un cáncer. Sí. La mayoría de los casos de cáncer de endometrio ocurre entre los 60 y los 70 años de edad, y unos pocos casos se pueden presentar antes de los 40. Entonces, las causas, pues prácticamente aquí no se sabe cuál es, ¿verdad? Es decir, no hay una causa exacta para este tipo de cáncer. Lo que sabemos es que algo ocurre para que haya cambios, es decir, que haya mutaciones en el ADN de las células del endometrio, que es lo que va a formar el revestimiento del útero. Aquí pues este tipo de cambios o mutaciones va a convertir las células normales y que están sanas, pues las va a convertir a células malignas o anormales. Las células sanas pues van a crecer y van a multiplicarse a una cierta velocidad, y finalmente pues van a morir en un determinado tiempo. Sin embargo, las células malignas o normales
van a crecer igual y se van a multiplicar, pero en este caso pues va a multiplicarse pues fuera de control, ¿no? Digamos. Y no van a morir en un momento determinado. Las células malignas pues se van a ir acumulando, van a formar una masa anormal, un tumor. Y este tipo de células que son cancerígenas pues van a invadir los tejidos cercanos y pueden separarse de un tumor inicial para diseminarse a otras partes del cuerpo. Este tipo de cáncer pues es conocido en medicina como una metástasis, vaya la redundancia. Ahora bien, voy a hablarles sobre los factores de riesgo. Ya como estamos viendo desde un inicio, vemos ciertas imágenes, desde pastillas, terapias hormonales y la enfermedad como la obesidad. Sí, que vemos aquí esta señora pues que tiene sobrepeso. Aquí los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de endometrio son los siguientes. En este caso puse 7 y los enumeré. Tenemos como número 1 cambios en el equilibrio de las hormonas femeninas en el cuerpo. Y número 2, más años de menstruación. Incluso pues no haber estado nunca embarazada también es un factor de riesgo. Que mucha gente no cree esto, pero en realidad sí es un factor de riesgo. También el tener edad avanzada, sobrepeso, obesidad, terapia hormonal para el cáncer de mama también, y el síndrome de cáncer de colon hereditario. Cada uno de ellos pues voy a explicarlo brevemente, ¿sí? Comenzando desde el número 1, pues vamos a tener que en los cambios en el equilibrio de las hormonas femeninas en el cuerpo, pues aquí los ovarios recordemos que van a producir 2 hormonas femeninas. Que ¿recuerdan cuáles son? Pues van a ser los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? Aquí pues las fluctuaciones en el equilibrio de estas hormonas van a causar pues cambios en el endometrio. También pues más años de menstruación. Cabe mencionar que también es un factor de riesgo imprescindible. Comenzar aquí la menstruación a una edad temprana, es decir, antes de los 12 años, o comenzar la menopausia más tarde, va a aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Y cuantos más periodos haya tenido, mayor será la exposición del endometrio al estrógeno. Sí. En el número 3, pues como estaba mencionando, el nunca haber estado embarazada. O sea, es imprescindible, ¿sí? Vemos que hay mujeres que no han planificado tener hijos o no desean tener hijos. Pues vemos que este también es uno de los temas muy importantes y que también tenemos que hablar de ello, ¿sí? Porque es un factor de riesgo a que va a llevar a la mujer a padecer este tipo de enfermedad. Incluso la edad avanzada como tenemos aquí, pues a medida que va a envejecer esta persona o la mujer, el riesgo de padecer el cáncer de endometrio va a aumentar. Aquí el cáncer de endometrio pues va a ocurrir con más frecuencia después de la menopausia. Y como vemos en la imagen, pues el sobrepeso también es imprescindible, ¿sí? Aquí pues la obesidad va a aumentar el riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Y esto puede ocurrir porque el exceso de grasa corporal va a alterar el equilibrio hormonal del cuerpo humano, ¿sí? Así de simple. También la terapia hormonal para el cáncer de mama. Aquí el tomar medicamento de terapia hormonal, como el medicamento que tenemos, el tamoxifeno, para el cáncer de mama puede aumentar el riesgo de padecerlo. Y que más vemos que aquí en el número 7 tenemos un síndrome de cáncer de colon hereditario. Aquí es muy importante, aquí voy a ver si me puedo alargar un poquito. Aquí tenemos que el síndrome de Lynch, si recordemos, pues esto nos daba mucho en las clases de gastroenterología, ¿sí? De esos síndromes metabólicos. Pero aquí, por ejemplo, el síndrome de Lynch, pues también llamado cáncer colorectal hereditario, pues es un síndrome que va a aumentar el riesgo de padecer el cáncer de colon y otros tipos de cáncer, incluyendo, lamentablemente, el cáncer de endometrio. El síndrome de Lynch es causado por una mutación genética transmitida de padres a hijos, ¿sí? Entonces
vemos que tenemos una lista larga de factores de riesgos, desde cambios en el equilibrio de las hormonas femeninas del cuerpo, en estrógenos, progesterona, incluso hasta en obesidad, edad avanzada, el nunca haber tenido hijos, incluso hasta un síndrome de cáncer de colon hereditario. Así que vemos que son varios los riesgos de padecer este tipo de cáncer y que pues es mortal y que puede diseminarse a otro cuerpo y causar metástasis. Sí. Así que siguiendo con la presentación, vamos a explicar ahora el diagnóstico. Imprescindible. Aquí en el diagnóstico, durante las primeras etapas de la enfermedad, hacer un examen de pelvis suele ser normal. Entonces, para diagnosticar el cáncer de endometrio, puse este tipo de diagnósticos, desde el número 1 hasta el número 5 y comenzando con el examen de la pelvis. También podemos hacer uso de ondas sonoras para generar una imagen del útero y visualizarlo. Uso también de un endoscopio para examinar el endometrio, como podemos ver en la imagen. También la cirugía, es decir, aquí podemos extirpar tejido y podemos analizar este tipo de tejido si es benigno o maligno, y de esta manera pues tener una extracción de esta muestra, ¿verdad? Aquí en las etapas avanzadas puede verse cambios en el tamaño, la forma o la palpación del útero o de las estructuras circundantes. Una citología vaginal puede suscitar la sospecha de cáncer endometrial, pero no el diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces tenemos que según los signos y síntomas y otros hallazgos se puede requerir otros exámenes. Algunos se pueden hacer en el consultorio o ya vaya dentro del quirófano, ¿no? Cuando hacemos la extracción para ver si este tejido es benigno o maligno. Aquí, por ejemplo, en la biopsia endometrial voy a explicarles un poquito de cada uno de sus puntos, pero tenemos que usando un catéter pues pequeño, es decir, delgado, se va a tomar una muestra de tejido del revestimiento del útero, como podemos ver en la imagen del endometrio, y aquí las células se examinan bajo el microscopio, se manda a análisis o al laboratorio para detectar si alguna aparenta pues ser benigna o maligna. También pues como podemos ver en la primera imagen, con un histeroscopio hacemos una histeroscopía. Aquí se va a introducir un pequeño dispositivo similar como un telescopio, vaya, a través de la vagina y la abertura del cuello uterino, ¿sí? Este dispositivo pues nos va a permitir observar el interior del útero. El tejido también se puede extraer para su análisis durante el examen, ¿sí? Se hace como un tipo de raspado. El ultrasonido pues también es imprescindible, el uso de ondas sonoras como el número .2 para generar una imagen del útero, ¿sí? Aquí se utilizan las ondas para formar una imagen de los órganos pélvicos y los órganos que están vecinos a la estructura que queremos analizar. Y el ultrasonido se puede realizar en el abdomen o la vagina, ¿sí? Aquí pues este tipo de procedimientos puede ayudarnos a determinar si el revestimiento del útero es anormal o se ha engrosado, ¿sí? También imágenes por resonancia magnética en este tipo de exámenes. Aquí pues ese examen por imágenes se pueden usar como imanes potentes para crear imágenes de los órganos internos, ¿sí? También es importante aclarar que en este tipo de diagnóstico pues es importante mencionar los estadios, ¿sí? Sí, desde el estadio 1 hasta el estadio 4, ¿sí? Algo importante recordar que el estadio 1 pues es el más ligero, vaya, donde la persona tiene pues esperanzas de seguir viviendo y que con una extracción, con una histerectomía pues se cure, ¿sí? El estadio 1 pues aquí el cáncer está solo en el útero. Recordemos que en el estadio 2 el cáncer está en el útero y en el cuello uterino, ¿sí? Ya ha avanzado un poco más. También tenemos que en el estadio 3 el cáncer pues aquí ya se va a diseminar fuera del útero, pero no más allá de esta área de la pelvis. Puede comprometer los ganglios linfáticos en la pelvis o cerca de la aorta, es decir, la arteria principal del abdomen, porque pues hay metástasis. Y siguiendo con la presentación,
pues vamos a hablar por último del tratamiento. Vemos estas imágenes que se ven sencillas, pero en realidad no lo es, ya que estamos enfrentando un problema pues muy grave, que es el cáncer de endometrio. Tenemos la conización del cuello uterino, que consiste, como lo dice su nombre, en la extirpación en forma de cono del tejido normal del cuello uterino. Una esterectomía total, es decir, una extirpación del útero. Puede estar incluido con trompas de falopio, ovarios y el cuello uterino. Una quimioterapia y una radioterapia. Igual aquí los enumeré: una cirugía, radioterapia, quimioterapia, también terapias hormonales, inmunoterapias, y algo también importante que cabe mencionar son los apoyos, es decir, paliativo. ¿Sí? Aquí pues entre ellos tenemos varios, desde la cirugía hasta la radioterapia, pero aquí la cirugía para extirpar el útero, es decir, la histerectomía total, se puede llevar a cabo en mujeres con cáncer de cuello uterino, y es decir, pues desde estadio 1. Aquí pues nosotros como médicos o el especialista, es decir, el ginecólogo, también puede extirpar las trompas y los ovarios. La cirugía combinada con radioterapia es otra opción de tratamiento, y a menudo pues se utilizan para mujeres, ¿sí? Es decir, desde el estadio 1, que tiene una probabilidad alta para retornar a una buena salud, y también se van a utilizar en personas que tengan estadios avanzados como el 2 y el 3, que ya tienen pues diseminación, ¿sí? Aquí pues en ellos pues se va a utilizar la quimioterapia o la terapia hormonal, y se puede considerar en algunos casos, casi siempre, para aquellas personas con las enfermedades, como lo estaba mencionando, en estadios 3 y estadio 4, ¿sí? En verdad, muchas gracias. Para mí ha sido un placer exponerles este tema, como les dije, imprescindible, importante, ya que es uno de los cánceres pues más comunes, ¿sí? Que también son una de las causas de muerte más frecuentes en México y en el mundo. Entonces, muchísimas gracias y les deseo un buen día, y espero que les haya gustado de todo corazón. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.